comprender qué tan complejo es. No solamente hay violencia física, psicológica, sexual. La tipología de violencia o los tipos de violencia se dan por distintos aspectos. Así como en la mitología griega, Hércules, que también es un ser mítico, ¿no?, trataba de batallar con este monstruo. Al cortar una cabeza crecían dos, se multiplicaban los problemas. Y es muchas veces lo que pasa. Hoy en día en nuestra sociedad, de lo que ustedes ven, ha salido una nueva ley hace casi 4 años. La violencia ha disminuido, se mantiene o no tan que incrementado. ¿Sí? Parece ser la misma historia, que tratamos de cortar la cabeza de la violencia, pero esta se manifiesta en otras formas. ¿Sí? Es que no es tan sencillo erradicar, se necesita solamente, más que castigar, se necesita reeducar a quienes le ejercen. Para eso, y con la iglesia que toma todo un proceso, y es en realidad un proceso largo. Pues bien, vamos a definir primero qué es el maltrato, que también es similar a la violencia. O sea, podemos nosotros hablar de un maltrato e igual decir que es violencia. El maltrato es todo comportamiento consciente. En otras palabras, en el maltrato entra la capacidad de que yo soy consciente de que lo voy a tratar mal, de que voy a actuar así, de que soy consciente de mi responsabilidad frente a cómo me estoy comportando con otra persona. Es intencional, en otras palabras, tengo la intención de usar mi fuerza, mi poder para obtener lo que quiero, para conseguir lo que estoy buscando. Si una persona desea satisfacer su aspecto sexual, puede cometer una violencia sexual, utilizando la fuerza, maltratando y vejando a la otra persona, quitándole su libertad sexual. Intencional. De aplicación, que quiere decir de actos. Pero no solamente es ejercer la violencia, sino también es omitir. ¿Y qué es omitir? No hacer, dejar de hacer, no actuar, porque hasta en el no actuar también podemos ejercer violencia. Que una persona o un grupo, ahora no solamente la violencia se da individualmente, puede haber conflictos sociales que entre grupos de personas haya violencia, movidos por ciertas ideologías y motivaciones, contra otras, de alguna manera más débil, y le inflige daño en el marco de un contexto de conflicto o abuso. Contexto de conflicto o abuso. Para entender un poco mejor el concepto, ¿qué es un conflicto? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un conflicto? ¿Algún ejemplo? Cuando persiguen distintos intereses. Posiciones contrarias, puntos de vista opuestos. ¿Sí? Ejemplo, un claro ejemplo que es típico es cuando vas a ver a los hijos en el caso de padres separados. ¿Sí? Algunos padres quieren ver con más frecuencia a los hijos, pero algunas madres no le permiten más de los tiempos establecidos por la justicia muchas veces. ¿Sí? Por orden judicial. Puede no ser flexible en el momento. Pero bueno, o también con el tema del término económico. El tema económico trae muchos conflictos en el barrio. ¿Qué es un conflicto? Es cuando dos personas no se ponen de acuerdo en nada, o incluso grupos. Incluso podemos chocar con el Estado, en el caso, ¿no?, de Tía María, ¿no? ¿Sí? El Estado creo que quiere
impulsar ese proyecto, pero la población no quiere. Surge un conflicto entre la población y el Estado. Y ahí puede surgir violencia. O en el caso de una pareja de jóvenes, ¿no?, que típicamente no pueden querer ir a ver una película o ir a una discoteca y no se ponen de acuerdo. O en un caso más típico, ¿no?, unos novios o unos esposos, el esposo quiere salir con sus amigos a tomar y la esposa no quiere, le niega, no vas a ir, hay un conflicto, no están entrando de acuerdo. En ese conflicto puede surgir la violencia. Entendamos entonces que la violencia es una forma de tratar de resolver un conflicto, pero es una de las muchas formas que podemos hacer, ¿ya? Porque podemos resolver el conflicto de una manera mucho más pacífica, conversando, dialogando y llegando incluso a una negociación o un acuerdo. Pero si es que nosotros agarramos lo más primitivo de nuestro ser, como seres que somos, podemos actuar con agresividad y infligir daño a los demás. Bueno, que un comportamiento sea de aplicación o omisión significa que el maltrato no es solamente cuando el victimario ejecuta acciones. Ergo, golpear, insultar, estrangular, ¿no?, sino también cuando deja de hacer o brindar acciones, como caricias. En otras palabras, el dejar de dar importancia a una persona es una forma de violencia, ¿no? Es una forma de violencia. Imagínense cuántos padres separados o cuántos hombres, varones, porque estadísticamente en la mayoría, cuando nace un hijo que no ha sido planificado, no lo reconocen y nunca, o muy difícil les dan lo que es la pensión, ¿no?, para el desarrollo hoy en la ley, se ha modificado, antes no lo era, pero hoy en la ley, el no dar la pensión incluso puede ser considerado o ser denunciado por violencia económica, porque estás omitiendo a ello, te estás privando ¿de qué? De que acceda a alimentos, de que acceda a un bienestar a esa persona. Y tú, un padre, no se puede desentender. La ley no te permite que te desentiendas de tu hijo, al menos económicamente. Afectivamente, bueno, no le puedes obligar a un padre que sienta cariño por tu hijo. Lamentablemente es así. ¿Sí? Pero económicamente, o al menos, ese niño tiene ese derecho a recibir alimentos por parte del padre. Es un derecho. Palabras u otros elementos positivos que la persona debe recibir por derecho, por lo que necesitamos la subsistencia y desarrollo. ¿Será violencia cuando el esposo, por decirlo así, deja de traer por decirlo así, teniendo la posibilidad económica, deja de aportar económicamente al hogar? ¿Sí? Hay un acto de omisión. ¿Será violencia el hecho de que después de una discusión el esposo, de una forma, deja de hablarle a su pareja, o viceversa, igual la mujer deja de hablar a su pareja, o incluso con su lenguaje no verbal, ¿no?, le da gestos a su pareja? Si de alguna forma es un tipo de violencia. Por ende, la violencia también tiene grados. Vamos a ver que la violencia, hay violencia mucho más, por decirlo así, que genera más dolor, y depende de cómo la persona lo recepciona. Vamos a ver poco a poco esa dinámica. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no?,
muchos actos de maltrato son una forma inadecuada de resolver los problemas, en resumen. Si tú no sabes resolver un problema, resolver un conflicto, posiblemente llegues a una situación mucho más tensa, y si tiendes a ser muy impulsivo, no toleras fácilmente la frustración, puedes ser una persona violenta. Y no solamente estamos hablando de varones, también estamos hablando del sexo femenino. ¿Sí? Ojo, que hoy en día, pues, sí es cierto, la mayoría de denuncias de violencia de género es abundante, pero también yo he visto en casos de mi UML que entre chicas se denuncian porque se han pegado por un chico, ¿sí? O incluso entre hermanas, mujeres se han pegado. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de terrenos, pero se llegan a agredir. No digamos que el 100% de todos los casos denunciados sea violencia de género, también hay violencia intrafamiliar. ¿Ya? Vamos a poco a poco entender esos términos. Muy bien, entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver varios tipos de maltrato. ¿Sí? Vamos a hablar primero de tipología de maltrato, para que quede claro de que, como les dije al inicio, este monstruo tiene varias cabezas, distintos rostros, y de acuerdo a tu enfoque, tú vas a poder tipificar un tipo de maltrato. Muy bien, empezamos el primero. Tipo de maltrato según el ámbito donde se desarrolla, el ámbito donde se ejerce la violencia. Maltrato familiar, que es uno de los más frecuentes y paradójicos. Si consideramos a la familia como fuente de protección, la familia debe ser tu lugar donde tú puedas desarrollarte, crecer, donde te den el afecto necesario para poder, ¿no?, enfrentarte a la adversidad del mundo, donde te enseñan los criterios y te enseñan valores para que puedas tú ser una persona de bien. Eso es el hogar, esa es la familia. Pero ocurre que en una sociedad enferma, y como la nuestra, porque sí, nuestra sociedad está en cierto grado enferma, la familia no toma en cuenta eso. Y paradójicamente, la violencia intrafamiliar es la que más se da. La violencia intrafamiliar incluye de esposo a esposa, entre cónyuges, incluye de padres a hijos, incluye de hijos a padres, incluye entre hermanos, incluye de tío a sobrino, de nieto a abuelo. El ambiente donde cohabitan las personas de la familia. O incluso, ¿no?, puede que no cohabiten, puede que en un momento un tío venga de visita y se arme un escándalo por un tema de conflicto de terrenos. Porque estamos viendo en un terreno que yo quiero ese terreno, pero tú vas a heredarlo, y ahí genera un conflicto, no que yo debería heredarlo, y se agarran a golpes. Entonces, ese es el ambiente familiar, maltrato familiar. Y va más allá del vínculo sanguíneo. Ojo, no estamos solamente hablando de hijos biológicos, también pueden ser hijos adoptados, pueden ser entenados, como se le conoce, ¿no?, cuñados, ¿sí?, cuñados. Maltrato o violencia escolar. La situación ya no es en la casa, es en la institución educativa. De repente no ustedes, pero yo sí he visto incluso yo lo he vivido, esa escena, ¿sí? Niños saliendo del colegio y golpeándose a la hora de la salida. De repente algunos de ustedes lo habrán visto, pero yo les digo por mi experiencia que sí lo viví. Y cuando era niño, pues obviamente yo no sabía que era violencia. Y ya cuando estudié en psicología, recién me di cuenta, ¿no? Uno se da cuenta de ciertas cosas, de cuando eres adulto también. Entonces, yo crecí en Huancayo, estudié en un colegio nacional, en Santa Isabel, no sé si habrán escuchado. Es el colegio más grande de Huancayo, alberga 5.000 estudiantes, ¿ya?, entre primaria y secundaria, ¿ya?, es muy amplio. Y bueno, en la primaria los niños se golpean. Yo he visto que se golpean mis compañeros. Incluso en la secundaria salían mis compañeros a bronquearse a la salida de conocidos.
Y para nosotros era normal. Para la población escolar eso puede ser normal. Y eso está mal. Cuando las personas vemos como algo normal la violencia, la vamos a justificar. No vamos a poder cortar esa cabeza. ¿Cuántos de ustedes habrán visto esta escena que me mucho? Porque yo creo que sí, hasta ahora se puede dar que se pelean algunos niños. Eso es violencia. Pero tenemos que enseñarles a ellos a no ser violentos. El bullying es un término que se ha dado con reciente conocimiento esta última década. Antes del 2010, 2008, no era tan manejado ese término del bullying. ¿Sí? Entonces, tampoco se da la violencia escolar entre amiguitos solo. También puede ser del docente al estudiante. ¿Se acuerdan de la famosa, ¿no? El famoso dicho, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Antes era así. O a cocachos aprendí, ¿no? La clásica. Bueno, de repente esto no da mucha risa, ¿no? Incluso era un poema, ¿no? A cocachos aprendí y la voy a corregir. Instaurada en nuestra cultura. ¿Qué quiere decir? Aprendes a golpes, ¿no? A cocachos. Eso también es violencia, que no debe estar normalizada. Incluso entre docentes puede darse dentro del ambiente de la violencia. Pero ahí podríamos hablar ya no de lo escolar, sino de laboral, que es distinto. Maltrato laboral, justamente. Si la violencia se da entre docentes, ¿sería escolar o laboral? Sería laboral. Pero lo escolar implica al alumno con el resto de personas, ¿no? En cambio, lo laboral ocurre en el ámbito donde las personas desempeñan su trabajo. Se da acoso sexual, ¿sí? Bastante acoso sexual puede darse cuando una persona quiere ascender, ¿no? Generalmente, si es mujer, se han dado casos de que las personas con una autoridad superior acosan sexualmente a las mujeres, ¿no? Generalmente es así, por estadística. Pero no quiere decir que no haya pasado algún varón, posiblemente también. Posiblemente. Discriminación, chantaje, pero a la vez explotación, ¿no? Incluyen formas de malos tratos. Y también eso nosotros evaluamos. Hace poco me han llegado docentes de Churucampa denunciando, ¿no? Maltrato laboral, violencia psicológica, pero estamos viendo dentro del ámbito, o sea, en el ámbito laboral. Entre docentes se pelean. ¿Por qué? Porque tú tienes este cargo, porque tú agarras esta plata y yo no. Se bronquean. Hay violencia y maltrato laboral. ¿Se puede denunciar? Obviamente que sí. Según el ámbito de desarrollo, inseguridad ciudadana o maltrato humano. ¿Será violencia lo que vivimos el día a día, el constante zozobra de tener miedo a que nos asalten, de que haya peleas en las calles, entre ebrios se agarren, de que haya asesinatos? Y toda esa sensación de inseguridad también es un tipo de violencia. ¿Pero dónde ocurre? En la sociedad, en lugares abiertos. ¿Sí? Si unas personas, tú estás caminando y personas te agreden desconocidas, ¿entra en violencia intrafamiliar? ¿Entra en educativo laboral? No, entra en maltrato urbano, por el tipo en donde se da. Estamos viendo con ese evento. Incluso si fuera un vecino. El otro, maltrato institucional. ¿Dónde se da? Obviamente en las instituciones, estatales o privadas. En instituciones estatales, ¿no? Cuando no te atienden rápido, cuando demoran tus procesos, cuando en el salud te hacen esperar las citas, ¿sí? No cumplen sus derechos o sus deberes las instituciones para con los usuarios. Entidades públicas, igual las privadas. Eso también es maltrato institucional, ¿no? También se da en esta dimensión.
Ahora, cambiamos la tipología. Ya no es según el ámbito, ahora es según la persona maltratada. O sea, ¿de qué estamos hablando? De la víctima. En este caso, violencia de género, que es la que encabeza este apartado, porque es la que más, estadísticamente, con más frecuencia se da. ¿No? Es uno de los fenómenos más frecuentes, intensos y con mayor complicidad social. ¿Por qué mayor complicidad social? Como si fuera natural. Consideran que es normal que un hombre agreda a una mujer o que el varón agreda a su pareja. Creo que es como desde la cosmovisión antigua y hemos venido construyendo ese patrón de violencia que actualmente ya lo materializamos como una violencia que se tiene que extinguir, pero en ese tiempo lo consideraban como una forma de poner reglas, poner límites y controlar a tu familia. ¿Quién es la autoridad en casa? No. Tú no estás poniendo orden en tu casa si las cosas están mal. Si decían que la mujer tenía que trabajar, no dejan trabajar, mejor atienden a los hijos. Incluso en los roles está implícito ello, ¿no? La mujer está para tener hijos. Son discursos machistas, son discursos que fomentan de alguna forma la violencia. Quieras o no, esto aún se mantiene y es muy difícil, como les digo, intervenir individualmente. Tenemos que hacer una intervención de forma colectiva. Ya la generación, mi generación, las de ustedes, todavía mantienen ese legado de la narrativa machista, pero es algo que debemos cortar a las generaciones futuras, porque quieras o no, muchas veces hemos escuchado, ¿no?, decir a nuestros padres, ¿no?, tratar en el varón de que no exprese sus emociones. Cuando son niños, varones, y se ponen a llorar, ¿qué le dicen? Los hombres no lloran. ¿Sí? Ya callen, ya los hombres no lloran, tienen que ser macho. Y le estás dando el mensaje de que un hombre tiene que guardar sus emociones, sus sentimientos y ser duro. Y está generando ese pensamiento. ¿Qué hace, no? O las niñas, ¿cómo deben ser? Dedicadas a la casa, a la cocina, siempre. ¿Cuáles son los juguetes, no? Cocinitas, muñecas. ¿Sí? ¿Por qué no les regalan otro tipo de juguetes? ¿No? Juguetes que los juguetes no tienen sexo. Un niño puede jugar con una muñeca. ¿Sí? Y una niña puede jugar con un carro. ¿No? Eso es algo que choca a veces, pero tenemos que hacerlo. ¿No? Porque si vemos que una niña está jugando con carritos, es algo, imagínense, les choca o no el esquema cognitivo. O imaginen un niño de 3 años jugando con muñecas. ¿Cuánto les choca a ustedes imaginar eso? A veces puede ser chocante, pero es que los roles de género se construyen a nivel social. ¿Ya? Entonces, no es extraño que luego de haber sufrido algún maltrato, a una mujer le hagan comentarios, seguro tú te lo has buscado, o algo has hecho tú para que él actúe así. La violencia no tiene justificación. Tú puedes, y tú estás en tu derecho de reclamar algo, obviamente sin llegar a ser violento. Pero también vemos que hay situaciones en que las personas también se comportan de forma violenta. Y he visto muchos casos de esto en que hay mujeres que vienen denunciando a su pareja porque me encontró con otra mujer. Y yo generalmente pregunto, ¿y tú cómo reaccionaste? Yo también me alteré y le golpeé. Entonces,
ella también de alguna forma expresó su violencia o su agresión. ¿Sí? Entonces, por algo se tipifican también en algunos casos como lesiones mutuas. Y ambas partes se han lesionado. ¿Sí? Entonces, una persona tiene que ser consciente. ¿Sí? Una persona tiene que ser consciente. Bueno, ¿no? Pero como digo, nada justifica la violencia. El actuar así está mal, ya sea la persona que denuncia o la que está denunciando. Y ambos tienen que recibir de alguna forma un mensaje de que eso está mal. Así son los hombres, de vez en cuando hay que soportarlos. Ese es el destino de las mujeres, ¿no? Y mientras que sí, el maltrato se da a los varones, se le dice, ¿no? Te has dejado, ahora ya pareces mujer, no has podido defender, ¿no? Eres un saco largo, eres un mandilón, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Pones las cosas en casa en orden. Todos esos mensajes son formas de complicidad social. ¿Sí? Entonces, esto es un poco más complejo, porque quieras o no, en la pareja hay una vinculación afectiva. Por algo estás con una persona, porque al inicio te enamoró, al inicio te gustó, al inicio te movió maripositas en el estómago, decidiste estar con esa persona. Pero que esa persona poco a poco ejerza violencia, tú te aferras, a veces una persona se aferra a la ilusión de que esta persona va a volver a ser como antes, que va a cambiar. Y en aferrarse a esa idea, tolera la violencia. Lo tolera, esperanzado de que va a volver a ser como antes. Pero las cosas no es que no van a volver a ser como antes, sino que se está expresando realmente como es. Porque cuando uno está en pleno enamoramiento, no muestra todo lo que es, ni uno mismo, ni el otro. Porque si nos mostramos lo que somos, ¿ustedes creen que se va a enamorar fácilmente? No es necesario. A veces nosotros también enmascaramos cosas, ocultamos cosas. No quiero que se dé cuenta de eso, si no se va a escapar, ¿no? Lo mismo pasa con el agresor. El agresor oculta su agresividad. El violento oculta esa agresividad. Muy difícil de detectar, pero cuando se expresa, ten por seguro de que no es que haya cambiado, es que él era así, solo que nunca lo habías visto de esa forma. Entiendan eso. Bueno, el 25 de noviembre, que ya se acerca, es el Día Mundial contra la Violencia de Género. Así que todos ese día, todos, varones y mujeres, tenemos que recordar esa fecha. ¿Sí? Poner en énfasis. Bueno, tipos de maltrato. Si una persona maltratada, seguimos en el primero fue la violencia de género. La segunda, ¿quiénes son las segundas personas que más sufren maltrato? Los niños. Vivimos en un mundo de adultos. Todas las cosas que hay son para adultos. Las sillas, los tomacorrientes, todo es para adultos. Por lo tanto, los niños tienen poca acción en el mundo, ¿sí? Como bien dice, vivimos en una sociedad adultocéntrica, es decir, una sociedad que está orientada principalmente, si no exclusivamente, a los adultos. Por lo tanto, el niño es vulnerable. Muy bien, entonces, en este tipo de maltrato, ¿qué entran? Los castigos, ¿sí? Los famosos, ¿no? Te vamos a dar correazo para que te portes bien. Que si bien es cierto en psicología se ha estudiado el castigo, no crean que no, para modificar conductas. Nosotros los psicólogos modificamos conductas con otras técnicas, pero una de ellas estudió que era el castigo, ¿sí? Y el castigo sí genera cambios en conducta, pero a consecuencias del dolor emocional y el dolor físico, y ello conlleva en el desarrollo a problemas más adelante. El niño podrá hacerte caso en el momento que tú lo castigas físicamente, en el momento, pero dentro de él vas a generar memorias. No creas que el niño se va a olvidar de esto, no. Una persona le pega, ¿crees que va a olvidar? Por eso en psicología se estudia bastante lo que es la memoria, que tiene que ver mucho con el tema de entrevistas en cámara Gesell. La memoria. Tenemos una huella mnémica, una huella de la memoria.
y cada uno tenemos una memoria distinta de lo que hemos acontecido. Entonces, el maltrato y abuso infantil es otro tipo. Violencia a minorías. ¿Quiénes son las minorías? Según la víctima estamos viendo. Exacto, la población, ¿no? Que se declara lesbiana, gay, transexual, ¿no? Bisexual. ¿Quiénes más? Minorías étnicas, ¿no? Los ayanicas, shibibos, ¿no? De las comunidades nativas. Minorías étnicas, personas con discapacidad. ¿Quiénes más? Personas con un trastorno mental también. Entonces, esas personas también son más propensas a sufrir algún tipo de violencia y son más propensas al suicidio. Una ponencia explica eso. Es un factor de riesgo para que las personas lleguen a suicidarse por el tema de la segregación de la sociedad. Entonces, ese es otro tipo de maltrato. Ya vimos por la víctima, ahora vamos a ver por el tipo de maltrato. ¿Se dan cuenta que son diferentes enfoques? Uno es por el contexto en que se da, el otro es por el tipo de víctima que sufre, el otro es por el tipo de maltrato y el otro es por la consecuencia que genera. En este caso, el maltrato por abandono. En otras palabras, la omisión de acciones. ¿Ya? La omisión de gestos, palabras de cariño, actos de cuidado frente a posibles peligros. No le das alimento, no lo llevas a atenderse en su salud. No lo educas, lo tienes abandonado al niño, sin educación, cochinito, ¿no? Sin aseo, vestimenta, cobijos, entre otras, que son necesarias para la sobrevivencia y desarrollo de personas. Maltrato por omisión. Y sí me han venido casos en Huanta, ¿no? de que algunos niños son abandonados por ambos padres, viven con los tíos no tienen dinero, ¿sí? Hay desprotección, ¿sí? Y eso también es una forma de maltrato. Pero según el tipo de maltrato. El otro es el maltrato físico, que es el más, por eso es más fácil de entender, porque son golpes, magulladuras, mordiscos, estrangulamientos, jalones de cabello, etc. ¿Sí? Es el que deja incluso huellas en toda la área corporal. Cuando se hacen los peritajes médicos legales, obviamente, tiene que, si tú estás denunciando maltrato físico, alguna huella tiene que haber. ¿Sí? Ahora, ¿de qué va a depender? De que si una persona sufre violencia física, tiene que inmediatamente ser evaluado por el médico, si quiere denunciar. Lo que pasa en algunos casos es que las personas sufren de violencia un día lunes, denuncian martes y van a pasar su relación un viernes. Y las huellas desaparecen. Si tú quieres sustentar de verdad que ha sido maltratada, ¿te creerán o no te creerán? Muy difícil, porque el otro abogado defensor, el que estás denunciando, va a decir: aquí no hay huellas, no hay maltrato. Entonces, importante es que si sufres en algún momento algún tipo de maltrato físico, inmediatamente vayas a la medicina legal o a un centro de salud, porque también están obligados a atenderte, para que te hagan el examen físico. Y si estás muy grave, pues obviamente te quedarás hospitalizado y el médico forense irá a evaluarte. Pero no dejes pasar los golpes, porque si desaparecen y tú dices que sí me ha pegado, tu caso no se va a elevar a juicio. No va a proceder. Entonces siempre, por favor, les digo, no esperen, vayan a una posta, un centro de salud, háganse ver si es que han sufrido algún tipo de golpe en su vida, ¿no? O si van a sufrir. Espero que no, pero nadie está libre. Entonces, este es el maltrato físico. También deja huellas a nivel físico. Yo les pregunto, retrocedamos un poquito. ¿El maltrato por abandono también dejará huellas psicológicas? ¿Cuáles serán las huellas? No, todavía estamos hablando de psicológicas. Huellas físicas: desnutrición, anemia, bajo peso, baja talla,
que el desarrollo corporal del niño a nivel físico no esté acorde a su edad, que los dientes estén picados, ¿sí? Que todas las uñas estén sucias, ¿no? Que hay una alteración también en su desarrollo físico, sí, deja huellas a nivel médico legal. Por eso es que un niño sufre de abandono, de protección, sí o sí tiene que pasar un examen médico para ver si está desnutrido o no, para ver si tiene lesiones en el cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Y paradójico, un golpe y un beso. El otro es el maltrato verbal. Bien, implica el uso de elementos orales o escritos. ¿No? Estamos viendo el tipo de maltrato. Uno era físico, el otro verbal. Los primeros van acompañados de elementos no verbales, es decir, paralingüísticos, sexuales y posturales, ¿no? Las famosas amenazas de muerte, ¿no? La mirada, ¿no? Los insultos, los gestos obscenos, entran en esta categoría. Eso es el lenguaje no verbal. Y el lenguaje verbal obviamente entran los insultos, ofensas y agravios. Muy bien, calumnias e infames. En la abundante literatura se denomina erróneamente este tipo maltrato psicológico, lo que da cuenta de una pobreza emocional. ¿Será lo mismo maltrato verbal que psicológico? El maltrato verbal puede traer maltrato de rasgos físicos. ¿Cómo? El maltrato verbal puede ser antes que el maltrato psicológico. O sea, que el maltrato verbal, las consecuencias, o sea, problemas psicológicos. Es que la concentración es que el maltrato psicológico implica ya algún cambio en el aspecto psicológico. ¿Ya? Quiere decir manipulaciones, no solamente insultos, incluye más cosas. Manipulaciones, humillaciones, bajar la autoestima de la otra persona, ¿no? Incluso con chistes sarcásticos sin ninguna ofensa, pero si eres sarcástico puedes generar problemas psicológicos, ¿sí? O sea, el maltrato verbal es una parte del psicológico, pero no es todo lo psicológico, ¿ya? Porque el maltrato psicológico implica más cosas, es una relación mucho más fuerte de poder y de desequilibrio, ¿ya? Maltrato material, seguimos en el tipo de maltrato. Se presenta cuando se daña un objetivo o ser viviente por el cual la víctima guarda aprecio cariño. Por ejemplo, romper o deteriorar cosas, objetos. Si agarras el celular de tu pareja y ¡pum!, lo rompes al piso. Maltrato material. Si agarras su ropa y la cortas, como un compañero que tiene su pero me volvió del trabajo a su cuarto y encontró toda su ropa cortada. Toda su ropa cortada. La esposa le había cortado la ropa, porque el día anterior se había ido a tomar y no había vuelto. ¿Es un conflicto? Sí. ¿Hubo otra forma de resolverlo? Sí, pero la señora decidió cortar su ropa. ¿Pudo haber renunciado? Sí, pudo haber renunciado. No está bien. Es una forma de maltrato. Golpear mascotas de la persona a quien se quiere hacer daño, es decir, lo que se busca es dañar los objetos o pertenencias al valor de otra persona. O sea, tú dañas el objeto que esa persona considera valiosa para dañar a la otra persona, a veces de forma indirecta. Maltrato económico. Seguimos según el tipo de maltrato económico. Entonces, es el dinero. Específicamente, si hay hurtos, te quedas con préstamos de dinero, incluir deudas, compromisos pecuniarios, un ejemplo de Estado. Y esto también he visto. Mujeres que vienen a denunciar a su pareja y también están preocupadas. Nosotros hemos... Él se ha hecho un préstamo a mi nombre de 20.000 soles para sacar su mototaxi y me dice que no lo va a pagar. ¿Violencia económica? Por supuesto que sí. Mucho cuidado tengan a la hora de hacer préstamos a su nombre. Mucho cuidado. Al final les dejan endeudarse. Se deprimen todo porque el tema económico genera depresión. ¿Ah? Muy bien, según el tipo de maltrato, por la libertad y las preferencias.
Otro grupo importante de modo de maltratar es como obstruir la libertad y preferencia de la víctima. Libertad de salir con amigas, de salir vestida como uno quiere. ¿Sí? Algunos varones, ¿no?, ven a su pareja que se viste, ¿no? La ven, ¿así vas a tener vestida? No, te me cambias en el acto, si no, no sales, ¿no? Es una forma de maltrato, porque la mujer tiene la libertad de hacerlo, ¿sí? ¿Quieres o no? Es una forma, es un conflicto, ¿sí? Pero ¿cómo resolverías ese conflicto sin ser violento? Ahí está el detalle. De repente a la pareja no le gusta. ¿Cómo resolverlo? Pues conversando, dialogando, ¿sí? Poniendo las razones del por qué no te gusta, ¿no? Ese es un primer paso, el diálogo. Sin diálogo hay violencia, en realidad, ¿no? Es decir, actos como dejar encerrado, prohibir las salidas, amistades, uso de artefactos o artículos y resolver el pasatiempo o actividades recreativas. Prohibir amistades. No te juntes con ella, ¿no? Tu amiguita. Sí, puede ser violencia lo que estás haciendo si tú le prohíbes tener su amiguita. Pero me va a ser infiel. Si te fue infiel, entonces, ¿qué esperas para dejarlo? La persona que te va a ser fiel, por más que salga con su amiga, no lo va a hacer. ¿Por qué te atormentas en cortarle la relación con su amiguita? Si es infiel, entonces, ¿por qué te aferras a esa persona? Si te es infiel con la amiguita, entonces chao. Porque la persona que es fiel, por más que tenga su amiga, no va a hacer nada. Y si se está tratando cariñosamente, entonces ahí hay algo. El hecho de que no te quieras dar cuenta es otra cosa. Entonces, ser maduros conlleva ese tipo de perspectiva. El otro tipo de maltrato, el abuso sexual. Aquí entra el abuso sexual. ¿Dónde entraba el abuso sexual? Aquí. Es otra forma. Y lamentablemente puedes combinar el abuso sexual con tipos de víctima. Porque la víctima puede ser la mujer, puede ser qué cosa, de una minoría étnica, o puede ser un niño. ¿Te das cuenta que los maltratos se van combinando? Puede ser el abuso sexual en el colegio de un profesor o un estudiante en un distinto contexto. Puede haber un abuso sexual intrafamiliar que generalmente se da de tíos a sobrinos, de padrastros a hijos, ¿no? ¿Te das cuenta? Todos estos tipos de maltratos se solapan entre ellos. Y desenmarañar esto lo hace complejo. Por eso al inicio hablé de que es como la hidra de varias cabezas, que si cortas una salen dos. No puedes tú desgarrar todos los tipos de maltrato porque de alguna forma conllevan a la otra. Por eso es complejo. Por eso es complejo este fenómeno. Según el daño consecuencia. Si hay un daño físico o fisiológico. Pues un daño físico de un evento violento puede ser parálisis corporal, por ejemplo. En Guanta se dio un caso de un chico que el padrastro de la chica, el chico estaba con una chica, se estaban por ir a la selva y el padrastro viene y le agarra a hachazos y le rompe la cabeza. Y el chico se queda con un TEC, ¿sí? Y a partir de ahí él siente ciertas molestias en su cuerpo, ¿no? Siente dolores, siente ansiedad, pero todo eso se debe corroborar con un examen médico y especializado en neurología. Ese golpe, un mal golpe, puede dejar paralítico a una persona y son las consecuencias físicas o fisiológicas de la violencia. ¿Ya? Eso es uno. Puede haber fracturas, agravamiento de enfermedades o trastornos. El año pasado, casi por estas fechas, ya va a ser un año, les cuento un caso. Era un hombre que estaba pasando por Churcampa, por un pueblo, no me acuerdo. Y en esto aparece otro hombre y empieza a tener una pelea con él, aparentemente porque este hombre
había agarrado un poco de sus tunas o había algo hecho con los tunales de este hombre, su chakra, y le empezó a reclamar. Y este hombre tenía un machete en la mano. Y cuando empezaron a pelearse, el hombre le tiró el machete y le cortó toda esta mano. Y su cara estaba colgando. Y así fue al puesto de salud. Y obviamente se tipifica como desfiguración de rostro. Va a tener que probarse desfiguración de rostro porque eso se comprueba 60 días pasados después del corte, porque para ver si realmente se desfigura. También lo están tipificando como lesiones graves. Pero este hombre, yo le entrevisté al hombre y a mí, ¿por qué lo has hecho? Porque nos peleamos, sí, porque hizo algo con mis tunas. Y lo entrevisté 2 veces. Al inicio, como que algo aceptó que sí lo tengo, pero ya en la segunda ya se parece que es favorable, ¿no? Pero pasa. ¿Y cómo queda ese hombre con el corte? Porque estaba así colgado, todo esto abierto. Entonces son consecuencias, afecta su autoestima, que son posiblemente ya psicológicos, ¿no? Porque aparte de lo físico, ya las consecuencias son psicológicas. Y ahí sí hablamos de maltrato según una consecuencia psicológica. Alteración o trastorno a nivel de una o varias funciones psicológicas como el equilibrio o ajuste emocional. En otras palabras, ¿la violencia puede producir desequilibrio en la persona? Sí. ¿Qué desequilibrio? Ansiedad, depresión, baja, que la autoestima baja, son estrés postraumático, que son patologías ya de la parte psicológica, ¿sí? Pueden alterar la memoria, el aprendizaje, la motivación o el pensamiento. Muchas veces se ha pensado que el maltrato solo afecta el aspecto emocional, pero no es así. ¿No? Que se manifiesta en intervenciones de autoestima, depresión, angustia o ensimismamiento. Sin embargo, es importante entender que lo psicológico no solo es lo emocional. Para que entiendan, ¿no? Imagínate algunos de psicología, que algunos no, pero en psicología nosotros vemos varios aspectos dentro de los procesos psicológicos. Unos son los procesos psicológicos cognitivos, los procesos psicológicos emotivos, ¿ya? O emocionales, y los conductuales y cognitivos, ¿sí? El ser humano es completo, no funciona, ¿no?, con su emoción solamente o con su pensamiento. ¿Cuáles son los procesos cognitivos, por ejemplo, que pueden alterarse en casos de violencia? El tipo de pensamiento, ¿ya? El pensamiento. Eso es principalmente lo que se afecta. ¿Qué pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? ¿Piensas o no piensas? ¿Qué es el pensar? ¿Es solucionar problemas? No, pensar no es solucionar problemas. Eso es inteligencia. Pensar es imaginar cosas, ¿no? Eso es imaginación, fantasía. Pensar es crear cosas, ¿no? Eso es creatividad. ¿Qué es pensar? Es llegar a conclusiones lógicas. Es llegar a una conclusión a través de la lógica. Eso es pensar. Son inferencias. Utilizas procesos lógicos. Si una persona sufre violencia, puede llegar a pensar que esta vida no vale nada. ¿Se altera o no el pensamiento? Sí. Si una persona sufre de violencia crónica en años de que su pareja le ha pegado, puede pensar en el suicidio. Y eso ya es una afectación cognitiva, no solo emocional, porque te puedes sentir muy mal por dentro, pero si tu pensamiento cambia, ya es una alteración cognitiva. Si antes la persona se creía bonita, ¿no?, la chica se creía bonita, pero la pareja le ha dicho que eres fea, que no sirves para nada, ningún hombre te va a querer, que si te ve no te va a querer porque ya está conmigo y tienes 3, 4 hijos, va a alterar su
los pensamientos sobre ella. Y decir, yo ya no soy única, yo ya no valgo nada. Alteración a nivel cognitivo. Se baja la autoestima, se siente uno mal, siente una tristeza y encima cambia su pensamiento. Entonces, a eso se refiere que no solamente es emocional, también es cognitivo. Según el daño y consecuencia interpersonal social, daño en las interrelaciones parentales, conyugales, laborales del individuo con el victimario. ¿Sí? En otras palabras, la relación se vuelve patológica. ¿Ustedes creen que una relación de años de una mujer con un varón en la que hubo violencia sea una relación funcional, sea una relación sana? Pues no, es una relación patológica en realidad. Porque si tú mantienes un vínculo con tu agresor, algo está mal en el agresor y en ti también. Porque no estás haciendo las cosas para salir de ese círculo. Porque como vamos a ver, la violencia es un círculo. ¿Sí? Es un círculo cuyos factores personales de cada persona influyen bastante. Si una persona, sea varón o mujer, es muy dependiente de la otra persona, va a tolerar cosas. Y dependiente me refiero a que tiene esa necesidad de la otra persona. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de necesidad. Si yo voy a estar contento con alguien y si yo dependo ya de alguien, quiere decir que mi felicidad va a depender de la otra persona, y eso no es así. Y hay personas que son muy dependientes, más que otras. Hay otras personas que son muy independientes. Bien por ello, porque si algo le hacen chao, olvídate de mí. Pero hay personas que son mucho más dependientes, y eso depende de la crianza, depende del medio familiar en el que ha crecido, y depende de factores también biológicos, porque hablamos de un temperamento. O sea, todo se mezcla, no es tan sencillo. Pero si una persona es muy dependiente de otra, tiene que tener mucho cuidado, porque no le va a permitir salir de ese ciclo violento. Es muy difícil. Va a aferrarse a la otra persona, esperanzada que va a cambiar. Entonces, ya cuando este maltrato se hace crónico, forma parte de una convivencia. Y salir de esa convivencia para algunas personas es difícil. ¿Ya? Por eso no denuncian, por eso dejan que la violencia continúe. Ético-moral. Bueno, el daño moral o ético que sufren las personas, el sistema de valores por la práctica de valores justificados se da por la sobrevivencia. Por ejemplo, ¿no? Manifestar como verdad aquello que lo soporto porque no me queda más, o peor es nada. Nosotros tenemos un sistema de valores. ¿Qué es el valor? O sea, ¿qué es el acto de valorar? Nosotros valoramos el mundo. ¿Qué es valorar para el ser humano en términos sencillos? ¿No? Es darle a cada cosa, ¿no?, un valor determinado. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un celular, ¿no? Para mí es Motorola, un simple Motorola, pero otros no pueden vivir sin un iPhone, por ejemplo, porque lo valoran más. Cada uno valora distinto las cosas. Las mujeres o varones que son dependientes de su pareja valoran más a su pareja que a sí mismos. Entonces, el sistema de valores de cada uno, si bien es cierto, hay valores universales, pero cada uno valora el mundo también de forma específica. ¿Sí? Si bien es cierto, un valor universal, ¿cuál sería? La honestidad, por ejemplo, ser honestos ante todo, eso es un valor universal. La verdad, eso es un valor universal. Pero por nuestros valores específicos a veces valoramos más la mentira, el engaño, el ocultar, que esa verdad universal, ¿no? Que ese valor universal. Y a veces cambiamos ese valor por la violencia. ¿Qué piensas? ¿No sería más relacionado con la percepción de la persona? El acto de valorar sí se relaciona mucho con lo que percibe la persona. Pero ¿cómo se construye esa percepción? Por el criterio.
En el curso de lo que es de deontología o psicología de la deontología, que es la psicología de los valores, nosotros vamos a hablar de lo que es el criterio. El criterio viene de la palabra criterión, y criterión quiere decir cernidor. ¿Alguna vez han visto un cernidor, verdad? Un colador, en otras palabras. ¿Qué hace un colador? Separa cosas de las cosas, ¿no?, brumosas de lo fino. Entonces, eso es el criterio. El criterio que debemos tener cada uno es separar las cosas de las cosas que son buenas y de las cosas que son malas. Entonces, si una persona ha sido formada con criterio, obviamente va a cumplir o va a valorar el mundo de una forma mucho más sensata que otra persona que no ha sido formada con criterio. Y esa formación con criterio se habla de la formación de valores. No solamente, y con esto quiero decir que no solamente criar un niño con valores, es decir, sé honrado, sé honesto, ¿no? Siempre di la verdad, ¿no? Siempre sé puntual. Cuando solamente tú repites los valores sin saber qué realmente es porque no tienes criterio. Pero el criterio te va a permitir discernir entre lo que está bien, en qué momento, y lo que está mal, en qué momento. Porque tú puedes decir la verdad siempre, pero a veces decir la verdad en ciertos momentos te puede generar más problemas. Eso es tener criterio. Entonces, las personas que no tienen criterio van a sufrir de eso, pero ese criterio se forma y es un ejercicio cognitivo, ¿ya? Es un ejercicio cognitivo que se forma desde niño, pero eso es en psicología de valores. Muy bien, entonces, pero eso se puede trastocar por el maltrato. Sí, se puede trastocar, porque las personas ya no valoran el convivir en paz. Si una persona sufre de violencia crónica, va a ver el maltrato como algo normal, y por lo tanto va a ejercer la violencia porque es algo normal. Si un niño creció en violencia, los padres le pegaban, lo castigaban, cuando llegue a ser madre o padre, también va a hacer lo mismo con sus hijos. El trastorno de los valores está presente. Entonces, ya hemos visto todas las tipologías de la violencia. ¿Cuántas caras tiene? ¿Se han dado cuenta que son muchos tipos de violencia? Y me faltó una, que por cierto me di cuenta viendo acá. ¿Cuál es? La violencia política. Que eso es algo que no debemos invisibilizar, porque se ha dado y se da en otros países. Acá en el Perú al menos ya no se son, pero se da. Y la violencia política también es otra forma. ¿Se dan cuenta que es un monstruo de varios rostros, de varias cabezas? Pues sí, por eso es complejo combatirla. ¿Ya? Pero vamos a enfocarnos, ¿no?, en lo típico, en lo que más estadísticamente se da, en los casos de violencia en la pareja. Pues bien, es un círculo, y como bien vemos que hay una parte donde hay aparente calma, sale con la pareja, intenta conquistarla, ¿no? Muestra su lado más bonito, ¿no?, porque no quieres espantarlo, ¿no?, con tus defectos. Así que eres lo más asequible, lo más armonioso que te puedas mostrar. Luego llega en un momento de tensión, ¿no?, donde aparecen los celos. Generalmente, y en nuestra sociedad, ¿no?, hay una colega que está investigando los celos y violencia, y parece que hay una correlación, ¿no?, entre celos y violencia. Porque las personas que suelen ser muy celosas pueden llegar a actuar con violencia. ¿Sí? Entonces, hay que manejar los celos. Dirán, pero los celos son normales. ¿Cuándo es normal y cuándo ya deja de serlo? ¿Cuándo consideran que un celo es normal? Cuando ya hay violencia, ahí ya tus celos están mal. Cuando ya quieres controlar, dame el celular, quiero revisar tus mensajes, quiero ver tu WhatsApp, quiero ver tu Facebook, estás conectada a las 3 de la mañana, entonces, ¿por qué te posteas este Instagram? ¿Por qué te posteas esta pose? ¿Por qué cuelgas esta foto? Saca esa foto de tu perfil. ¿Te das cuenta? Tu conducta ya está siendo de maltrato, estás inhibiendo libertades, estás entrando en la violencia. Entonces ya tu celo no está bien. Puedes ser celoso, que te sientas incómodo porque hables y lo digas, porque es sano decirlo y conversarlo.
Porque la pareja, mientras más dialoga sanamente, mucho mejor, ¿no? Pero si la tensión violenta se vuelve progresiva, aparecen celos, peleas, insultos, gritos y humillaciones, ¿no? Hay humillaciones. Se vuelve una agresión violenta, porque antes se vuelve maltrato, pero no tan explícita, sino de forma, por así, subversiva, pero igual es maltrato. Y hay un periodo ya de explosión, de agresividad, que llega al golpe. Y ahí le llamamos una agresión violenta, con amenaza, lanza objetos, desata furia, y la violencia se transforma en física. Entonces, aquí justo les hablaba de los grados de maltrato, ¿no? Si bien es cierto, acá hay maltrato en la tensión y violencia progresiva, acá el grado es otro. Porque no es lo mismo hablar de una bofetada ¿a qué? A un corte en el cuello. Ya es un grado distinto. ¿Ambas son maltrato físico? Sí, pero ya el otro buscaba otro fin. ¿Sí? La intención es lo que estamos viendo. ¿Cuál es la intención? Ya de matarlo. Entonces, son grados en la violencia. O sea, ¿también el maltrato tiene grados? Sí. ¿Ya? Hay grados. Luego, después de eso, en el círculo, ¿qué pasa? La señora va a denunciar, la chica va a denunciar, el hombre va a denunciar y la pareja se arrepiente. Que perdóname, que no lo voy a volver a hacer, deja la denuncia, yo no me denuncie, por favor, ¿no? Perdóname, es la última vez, te lo juro, trae a su mamá, su cofradía, a toda la familia y convencen a la chica. Y ya, te perdono, pero que sea la última vez. Y entran a la etapa de reconciliación, consiente a su pareja, un intento por mostrar cambios, ¿no? Mágicamente viene una hada madrina, lo tocó y es otra persona, ¿no? 23 años de crianza de una personalidad violenta y agresiva, en 2 semanas un cambio reconocible. Pero luego otra vez viene la etapa de aparente calma y otra vez los celos de esta persona vuelven a activarse, ¿no? Cuando sale con algún amigo, cuando sale con un amigo le escribe, le mensajea o le llama. ¿Por qué es tan difícil? Porque a veces ya el agresor tiene una personalidad que se ha estructurado desde la niñez, la adolescencia, y que esto en su esquema cognitivo lo ve como algo normal, como una forma de resolver cosas. Y si mantiene ese esquema, va a seguir maltratando. Un cambio real no se da en un mes ni en 3 meses. Un cambio real se da en años. ¿Sí? Y cuando la persona todavía es consciente, o sea, se da cuenta de lo que está pasando con él. Mientras una persona no sea consciente de que está ejerciendo violencia y de que tenga problemas, no va a entrar en lo que se llama una etapa de cambio. Los cambios tienen etapas, una es precontemplación, contemplación y acción. Hay varias etapas. Pero mientras la persona no sea consciente de que realmente necesita ayuda, no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar. Así que es mentira de que él va a cambiar en 2 semanas, ya. ¿No? Es mentira. No es así. A menos que sea psicólogo. A menos que sea psicoterapeuta y se dé cuenta. Porque los psicólogos también tenemos que ir a terapia. Tenemos que desintoxicarnos de vez en cuando. ¿Sí? No somos robots, no somos perfectos, no somos dioses, somos seres humanos que alguna vez hemos fallado. Y si nos damos cuenta, mucho mejor. Pero si la persona, no necesariamente tiene que ser psicólogo, porque hay personas que sin ser psicólogos se dan cuenta de sus fortalezas y debilidades. Y si uno se da cuenta de que ha obrado mal, tiene que buscar alguna ayuda. ¿Sí? ¿Y qué es buscar ayuda? Pues ir a conversar esto, porque quieras o no, una persona que ha agredido a otra de alguna forma siente algo dentro, una frustración, un miedo, ¿no? O alguna tristeza del pasado. Entonces buscar ayuda no es malo. Desde ahora, busquen psicólogos que sienten algo que decir, algo que contar, o sienten que no pueden manejar las cosas, busquen a un psicólogo. El psicólogo les va a ayudar. Aunque de repente no te diga qué hacer, pero de alguna forma el soltar eso, liberarte de eso, te va a generar una conciencia a ti mismo. Que no es igual a contarle a un amigo,
que está de tu parte, contarle a tu familia, que no sabe ciertas cosas, ¿no? Que contarle a un profesional sin pelos en la lengua, con todo lo que sientas, y que lo veas de una perspectiva más objetiva. Es distinto, ¿ya? Tu amigo es subjetivo y a tu familia no le cuentas todo. Así que aquí no vas a contar, a tu hermana. No te lo digo. Muy bien. Consecuencias de la violencia. Una de ellas es la ansiedad extrema. ¿Qué es la ansiedad? Ese sentimiento de temor, ese sentimiento de inseguridad que siente la persona, ¿no? Ya sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela, etcétera, donde se ve maltrato o con quien se ve maltrato. Muy bien. Otro, depresión y pérdida de la autoestima, es otra consecuencia de la violencia. Personas que se deprimen. ¿Qué es la depresión? Pues la depresión es, ¿no?, una tristeza patológica, ¿ya? En la que la persona siente que está desesperanzada de la vida, siente que la vida no vale nada, que no hay nada, que todo lo peor le pasa a esa persona. La depresión es una de las enfermedades mentales más comunes que hay, como un proceso respiratorio que todos hemos pasado. ¿Quién no se ha deprimido en esta sala alguna vez? Aunque no se hayan dado cuenta, alguna vez en su vida se han deprimido. Hasta yo me deprimí. ¿Sí? Claro, que hay también niveles de depresión. Hay niveles leves, moderados, graves. Tus depresiones leves te han pasado por unas cuantas semanas y luego has podido sobrevivir. ¿Sí? Hay personas que son más resilientes que otras. ¿Qué es la resiliencia? ¿Alguien ha escuchado el término resiliencia? ¿Ser tolerante a qué? ¿A la adversidad? No, no es ser tolerante, porque ser tolerante significa soportar. Es afrontar las cosas, es salir adelante, es tolerar, no es tolerar, es manejar mejor el estrés. La resiliencia es un factor que tenemos las personas para manejar el estrés. Hay personas que manejan el estrés mucho mejor que otras. ¿Qué es el estrés? Es un término psicológico, parece sencillo de definir, pero no es así. El estrés, me siento estresado, tenso, sí, cuando ya no sé qué hacer. No, eso es un síntoma del estrés. Pero el estrés es una reacción fisiológica normal ante situaciones de peligro. ¿Ya? ¿Es normal sentir estrés? Sí. Por ejemplo, ¿alguna vez te has cruzado o se te apareció una araña por ahí y sientes miedo a la araña y reaccionaste con miedo? Sí, esa reacción con miedo es una reacción de estrés. El sentir temor a las arañas, por ejemplo, o que te pique, que una araña esté ahí, es un estrés. ¿Alguien ha ido a la selva alguna vez? ¿Alguien es de ahí, de repente de la selva? No. Ay, les comento, ¿no? Yo hice mi ceruna en la selva, en la Merced de Junín, ¿no? Y cuando yo caminaba ahí por el campo, se me apareció una culebra. Reacción de estrés. Mi corazón empezó a latir, empecé a sudar, me quise escapar, ¿no? Y bueno, estaba con botas y me escuché, pero no pasó nada. Ella vivió y yo seguí mi camino. Eso es estrés. Entonces, el estrés es una reacción normal. ¿Ya? Es un sistema que tiene nuestro cuerpo para sobrevivir. Luchas, huyes o te detienes. Pero cuando el estrés no es bueno, cuando no hay estímulo. ¿Qué más? Cuando no hay estímulo. O sea, tú ves la culebra, el estímulo está presente. Pero si tú imaginas que la culebra está en todas partes, ya se vuelve ¿en qué? En un estrés patológico. Porque eso ya vendría a ser una fobia. Algo imaginado que está en tu cabeza. Y eso también surge en trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. ¿No? ¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Por ejemplo, personas que creen que sus manos están contaminadas la mayor parte del tiempo. Y las personas, para descontaminarse, ¿qué hacen? Se lavan las manos frecuentemente. Se lavan una vez y creen que todavía está contaminada. Vuelve a lavarse por segunda vez. Pasan 2 minutos, el sudor está contaminado. Vuelve a lavarse otra vez. ¿Sí? Eso está en su imaginación, en su esquema mental. Entonces,
eso es el estrés. Entonces, hay personas que manejan mucho mejor el estrés. ¿La violencia será un evento estresante? Sí, porque te genera miedo. ¿Sí? Que una persona te alce la mano, te empuje, ¿no? Te golpee, te genera miedo. Entonces, es un estrés. ¿Hay personas que manejan mejor el estrés? Sí, por ende, hay personas que no generan ansiedad ni depresión frente a esto. ¿Ya? Son más resilientes. Por ende, viene en la evaluación y a veces veo que sí tienen aspectos de resiliencia, pero no generan trastorno. Entonces, tengo que ponerlo. Pero para algunos operadores de justicia, no tiene afectación, entonces no pasó el evento, pero necesita. ¿No? Hay factores resilientes. Y eso es un factor que se debe tomar en cuenta. Depresión y pérdida de autoestima, aislamiento social y dependencia emocional del hombre dominante. En otras palabras, puede llevar a la ocultación de lo ocurrido y contribuye a una mayor dependencia del agresor. En otras palabras, la mujer que es víctima de violencia de género se aísla. Ya sea porque la pareja le dijo, no tengas amigos, no me sales, etc. Y la mujer se queda en casa y empieza a depender más de la otra persona. ¿Sí? Dependencia. Hay dos tipos de dependencia: la emocional y la dependencia instrumental o económica. Y en muchos de esos casos yo veo en esta zona rural. En algunos casos veo dependencia económica. Si se va, ¿quién va a mantener a mis hijos? Si se va, no voy a tener con qué sobrevivir. No tiene estudios, es iletrada, es ama de casa, no tiene trabajo, solamente es agricultora. No tiene empoderamiento. ¿Sí? Falta empoderamiento. Entonces, ¿qué hace? Tolero. Me pega, me callo, o denuncio y lo dejo. Entonces, ese es el problema. La dependencia emocional e instrumental hacia el hombre se incrementa a medida que la víctima va aislándose. Entonces, se debe evitar ese aislamiento. Muy bien. Ahora sí, y bueno, la variante más grave de toda la violencia puede ser el trastorno de estrés postraumático, que es ya un trastorno psiquiátrico en que la persona sufre reviviendo el evento traumático, ¿no? Y que no le deja vivir por ese recuerdo y de reexperimentar ese evento como si lo viviera. ¿Sí? Las memorias traen consigo aspectos emocionales, siempre, sí o sí, ¿ya? Siempre. Muy bien, entonces, una vez que ya hemos definido lo que es el maltrato y que ya lo tenemos claro, vamos a ver instrumentos para la evaluación. En este caso, tenemos una entrevista semiestructurada, para víctimas de maltrato doméstico. Esto es elaborado por Checurúa y Croato. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros en forencia hacemos la mayor parte del tiempo hacemos la evaluación de violencia familiar en consultorio, no en cámara, a víctimas adultas. Pero con la nueva ley, algunos fiscales sí lo van a pedir. En algún momento van a pedir, oye, ¿sabes qué? Es víctima de violencia familiar. Y pasa para cámara GESEL y tienes que hacer la entrevista, sacar el testimonio de la víctima. Entonces, uno tiene que estar preparado. Y obviamente tenemos que tener ciertas consideraciones de hacer una entrevista para sacar ciertos datos y qué datos sacar. Que no es tan sencillo entrevistar muchas veces. Muy bien. En primer lugar, vamos a indagar lo que es el tema de la edad. La edad actual, 33 años, 25 años, 18 años. Y la edad al iniciar la relación. ¿A qué edad comenzó la relación de enamorados? A los 19, a los 20. ¿Y a qué edad comenzó a convivir? Importante ese dato. ¿Ya por qué? Porque así establece la cronicidad de la violencia. ¿Cuándo empezó a maltratar? Después de convivir, después de que nació mi primer hijo, después de que empezamos a vivir juntos. ¿Sí? Entonces, evalúas, ¿no? Ese aspecto de cómo empezó esta dinámica de violencia. ¿Estaba civil?
Si es soltera, convivencia con pareja estable, casada, separada, divorciada, viuda o en trámites de separación. Básico. Número de hijos, porque es importante por el hecho de la planificación. ¿Sí? ¿Eso también configura violencia o no? El planificar los hijos, ¿o no? Sí, tiene que ver mucho con el machismo. Cuando yo hice mi CEDUM en 2012, en la selva de Junín, que es la Merced, señor Yishuaro, una vez me tocó entrevistar a una señora. ¿Y por qué no usas métodos anticonceptivos? Porque ella tenía como 4 hijos. Y me dice que mi marido me dice que si yo empiezo a usar eso, seguramente le voy a hacer infiel. Así que utilizamos otro método, el método de pero con ese método se está llenando de hijos. Entonces, familias numerosas, probablemente, mientras más hijos haya, en el trasfondo hay ese discurso. No utilices métodos, que me vas a hacer infiel. O yo te obligo a tener relaciones a la fuerza y quedas embarazada. ¿Sí? Eso pasa. Por una planificación. Es importante. Otro, el aborto. También da abortos desde los peritajes. ¿Ha abortado alguna vez? Sí, espontáneo inclusive. La mayoría me dice espontáneo. Pero en ciertos casos se encontraba, mi pareja me ha obligado. Me ha dicho, me ha llevado, porque no quiere abortar, el otro que no lo va a tener. Y la persona cede. Acepta eso. ¿Será una forma de maltrato? El hecho de abortar. No, pero yo decidí abortar, pero ¿cómo es que llegaste a decidir? Él te obligó, te convenció, te manipuló. ¿Cómo llegaste a decidir? Si al inicio tú me dijiste que él te llevó, ¿por qué no fuiste tú por tu cuenta sin decir nada? Ahí sí habría sido tu decisión. Son cosas también para discernir. Entonces, el tema del aborto también yo lo indago. En circunstancia de muerte de algunos hijos, ¿no? Murió a los 3 años, murió cuando nació, esto y lo otro. Para ver también cómo se ha desarrollado ese aspecto. Número de hermanos, es importante para indagar el soporte social familiar, así como la familia de origen de la que proviene. A veces hay conflictos entre hermanos, problemas de terrenos y encima sufre de violencia de género. Es un factor que la vulnera, porque una persona que no tenga una familia funcional está más vulnerable a padecer algún trastorno mental cuando sufre de algún tipo de violencia. O sea, todos esos factores se unen. Que yo tengo que hacer esa valoración. 5. ¿Con quién vive actualmente? ¿Miembros de la familia nuclear o de la familia externa? O sea, yo cuando hago la entrevista tengo que indagar con quién vive. Nivel de estudios. Esto es importante. Lee y escribe. No, iletrados. Quechohablantes. Un montón de quechohablantes. Que hay en Huanta también hago las entrevistas. Primaria, secundaria, universitaria. Completa, incompleta, secundaria, completa, incompleta. Lamentablemente, y esto va de la mano, si tú no te educas en algunos de tus derechos, no vas a poder tú tomar la iniciativa. ¿Sí? ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Las personas iletradas o los que tienen estudios superiores? Obviamente las iletradas son más vulnerables a padecer que les violen sus derechos, porque no saben. En cambio, una persona con estudios al menos ya tiene noción de que algo anda mal si está pasando algo mal, y sabe que denunciar es la opción. Entonces, mientras más una persona se eduque, es un factor protector, un factor que te va a permitir sobrellevar mejor las cosas. Profesión. Si tuvo estudios universitarios, ¿en qué carrera? ¿No? Lugar y tipo de trabajo actual, si trabaja o no trabaja. ¿No? A veces, te diré, el 70-80% de entrevistas que hago son mujeres que no trabajan en amas de casa. Del maltratador. Tiene problemas de uso de alcohol o drogas. ¿No? Es importante para establecer el grado también para darle a entender también a los operadores de justicia el grado de peligrosidad. Porque una persona que consume drogas es mucho más peligrosa que una que no. Igual que consume alcohol. Porque fue alcoholizado, puede llegar a ser feminicida.
ejercer violencia. Entonces, es importante conocer eso. ¿Ha tenido o tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico de la pareja? ¿De qué tipo? ¿No? Para ver inimputabilidad de repente en algunos casos, ¿no? Si la persona sufre de alguna psicosis y en plena psicosis fue la agresión, es inimputable y la pena es más leve, ¿ya? En esos casos se tiene que establecer, indagar. ¿Tiene algún problema relacionado con los celos? ¿No? Valorar los celos de la pareja. ¿Tiene algún problema relacionado con los celos? ¿Ha tenido problemas de tipo laboral? ¿Hubo experiencias de maltrato en su familia de origen de la pareja? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ha maltratado físico o psicológicamente a los hijos? En caso afirmativo, ¿de qué forma? ¿No? Entonces, estas son preguntas típicas que se hacen en una evaluación, ¿no?, de violencia de género, ¿ya? Eso es lo típico que se hace. Ahora, para evaluar las consecuencias psicológicas utilizamos otras escalas. Por ejemplo, escala de gravedad de síntomas del trastorno estrés postraumático. Echeverría tiene una escala, pero también el DSM-4 tiene otra escala. Hay un instrumento que se llama el mini interview del DSM-4, tiene una escala de estrés postraumático. Echeverría tiene una escala de estrés postraumático. El Milon, que es un autor de personalidad, en su escala del Milon saca estrés postraumático en una prueba psicológica que hay. Entonces, tú puedes apoyarte en esas escalas para poder un diagnóstico, pero el diagnóstico tiene que ser completo. No solamente te basas en la prueba, sino en tu observación de conducta y en la observación de síntomas clínicos, ¿ya? Observaciones importantes. La escala de inadaptación. ¿Por qué las personas que sufren violencia sufren inadaptación? No se adaptan al contexto laboral porque dejan empleos, dejan trabajos, no se adaptan al contexto social, dejan de tener amigos, dejan de sentirse bien con los amigos, con la familia, y a nivel personal, dejan de tener sueños, metas, etc. Inventario de ansiedad, estado, rasgo. Eso también es producto de la teoría de la ansiedad como estado o la ansiedad como rasgo. La diferencia entre ambas, ¿cuál sería? El rasgo se refiere más a la personalidad. ¿Ya? Y el estado es a la situacional. Situacional. Va más o menos así. Como el rasgo se escucha más que todo en términos de personalidad, la ansiedad como rasgo quiere decir la ansiedad de forma habitual. ¿Qué tan habitualmente la persona se siente ansiosa? La ansiedad como rasgo. Hay personas que tienen más ansiedad que otras habitualmente, sin necesidad de ser un trastorno de ansiedad. Ojo. Mientras que hay personas que tienen una ansiedad como estado, es decir, la persona está tranquila, cero ansiedad, y de pronto surge una fobia, una ansiedad como estado. O una ansiedad de estado también por la violencia. ¿Ya? Generalmente la violencia genera estados ansiosos transitorios, pero también puede volver a la persona ansiosa como rasgo. Y eso hay que valorarlo. Eso hay que valorarlo. Las diferencias son esas dos. Entonces, la ansiedad de estado se da en un tiempo determinado, mientras que el rasgo es habitual. ¿Ya? O sea, la ansiedad como algo situacional y transitorio, y el otro, la ansiedad como algo habitual. El otro, inventario de depresión de Beck, que obviamente evalúa depresión. La escala terapéutica de valoración de depresión de Hamilton, el HRS, que valora también depresión, y también evalúa ansiedad, también tiene su escala de ansiedad. La escala de autoestima de Rosenberg, ¿ya? Entonces, utilizamos esas escalas para valorar las consecuencias psicológicas en la víctima. ¿Ya? Muy bien. Yendo ahora sí al punto de quiebre, la cámara Gesell, ¿no? Si bien es cierto, la cámara Gesell es un instrumento utilizado ya hace muchas décadas, ¿no? Creada por Edward Gesell, ¿no? Se trata de un ambiente donde en un lugar están las personas, ¿no? Que están en la entrevista, que puede ser un psicólogo, puede ser un policía,
puede ser Fiscal. no fiscal, no generalmente, entre policía, psicólogo o un trabajador social, ¿no? Y en el otro lado están las personas que observan, ¿no? Entonces, una autoridad fiscal, un abogado, un juez, ¿no? En nuestro ámbito, bueno, yo que trabajo en medicina legal, generalmente yo soy el que entro a cámara Gesell a hacer la entrevista, mientras que en el otro ambiente, donde están observando en la parte oscura, porque se dan cuenta, una parte es iluminada, donde están todas las personas que actúan en la entrevista, y en la parte oscura las personas que observan, ¿no? En el otro lado están los abogados, jueces y fiscales. ¿Cuál es la finalidad de la cámara Gesell? Es obtener el testimonio de una forma humanizante, sin mucho estrés de que otros lo estén viendo. Pero es obtener el testimonio en forma directa para los jueces y abogados. En otras palabras, en cámara Gesell no se hace una evaluación psicológica, se hace una extracción del testimonio, ¿ya? En casos de violencia. Ahora, la cámara Gesell también se utiliza para terapia familiar, ojo, también es útil para hacer psicoterapia familiar o hacer investigación experimental, también se utiliza la cámara Gesell. Pero en casos de violencia familiar, estamos hablando del ámbito médico-legal, es para extraer el testimonio y extraer un testimonio, ¿no?, que sea creíble, ¿no?, y que sea, por decirlo así, que tenga cierta veracidad. Porque generalmente en los casos médico-legales, un testimonio siempre va a ser cuestionado en su credibilidad y en su veracidad. Un testimonio mal extraído, ¿ya?, pierde credibilidad y pierde veracidad. Pero si sacas un buen testimonio, estás siendo más objetivo, ¿ya? Entonces, para eso está la cámara Gesell. Otro es que en esta cámara Gesell se graba la entrevista. No es que cada rato entres a cámara Gesell. La víctima, generalmente, y lo recomendable es que, por lo que ha denunciado, entre una sola vez a la cámara Gesell para no revictimizar, ¿ya?, para que no vuelva a reexperimentar ese malestar de contarlo todo de nuevo. Por eso se graba en cámara Gesell. Cámara Gesell tiene un sistema de audio y video en el cual se graba la entrevista, las preguntas que hace el psicólogo y las respuestas que da la víctima. Entonces todo eso está registrado para fines judiciales. Se evita la revictimización y se hace que la extracción del testimonio sea en vivo frente a fiscales y que sea menos traumático, porque a veces el hecho de estar contando aspectos de violencia frente a varias personas te inhibiría, ¿sí?, te haría sentir observada, cuestionada de alguna forma, y el impacto se reduce con la cámara Gesell. Entonces ese es el objetivo, ¿ya? Bien, para ello tenemos aspectos, ¿no? Para el área sexual se usa un protocolo, mientras que para el área de violencia, por decirlo así, por maltrato psicológico o físico, tenemos otro protocolo para adultos. Quiero que entiendan, para el área de denuncias de tipo sexual, que son violaciones, tocamientos indebidos en área sexual, generalmente utilizamos este instrumento para niños, que es el SATAC, ¿ya?, que es todo otro amplio campo, que en otra época de repente vuelvo a dar, ¿no? Pero ya es más amplio, ¿no? Es más específico, ¿no? Y para violencia familiar es distinto, otro tipo de entrevista, ¿ya? O sea, uno podrá creer que entrevistar significa sentarse y preguntar, ¿no?, buenamente las cosas para sacar, pero a veces hay que saber preguntar sin sugestionar y sin dirigir las preguntas, porque si lo haces dirigiendo, tu testimonio, como te digo, va a ser menos creíble. Entonces, por ejemplo, en este caso del SATAC se hace para niños, ¿no? ¿Qué significa simpatía, tratamiento, tocamiento, abuso, cierre, ¿no?
es un proceso para extraer testimonios en abuso sexual en niños y adolescentes. ¿Ya? Eso es el SATA en cámara GESI. Es todo un protocolo. Incluso en cámara GESI la niña se le pregunta sobre las partes sexuales, ¿no? Del varón y de la mujer, cómo le llaman las partes sexuales. Si es niño hasta los 10 años, 12 años, si es ya adolescente hasta los 17 años. ¿Y qué pasa con los adultos? Porque también hay adultos que pasan, ¿no? Por una violación sexual, no solamente los niños, también hay adultos. Entonces, ¿se utilizará este protocolo? No, porque este protocolo es para niños, en caso de abuso. Entonces, vamos a utilizar otro protocolo, ¿no? En caso de violencia familiar y también sexual, puede ser en adultos la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva es una entrevista muy distinta a la que puede realizar un policía, un inspector o un fiscal en su despacho fiscal. Es muy distinto. Tiene varias fases, ¿ya? La entrevista cognitiva se ha hecho con la finalidad de extraer un testimonio lo más cercano a la realidad, con detalle y con la mayor precisión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el testimonio? Que el testimonio en violencia familiar muchas veces es ambiguo, ¿no? Es ambiguo. Y necesitamos precisar ciertas cosas. Y es necesario que la persona que está denunciando sea lo más preciso posible. A veces dirán, pero yo soy preciso en lo que digo. Cuando le digo que me ha golpeado, yo estoy siendo preciso. Pero no me estás diciendo en dónde te ha golpeado, ni con qué te ha golpeado, ni cuántas veces te ha golpeado. Entonces, esa falta de detalles es lo que hace que un testimonio sea creíble, muy vago, muy genérico. Si te dijera, ¿no? Mi esposo me pegó en la noche, tú te imaginas. Pero si te dijera, mi esposo me ha pegado en la noche, a eso de las 10, cuando llegó borracho, estaba ebrio, me insultó primero, agarró, ¿no? Agarró su correa, ¿no? La puso en su mano izquierda y me tiró 3 látigos en la espalda que me han dejado mal. Es más detalloso. ¿Cuál tiene más veracidad? Más credibilidad. El detalle. Y eso es lo que se busca con la entrevista cognitiva, que el testimonio sea lo más detallado posible. Pero hay un problema, que las personas codificamos los recuerdos de una manera muy distinta entre todos. ¿Sí? Ustedes creerán que codifican todo igual. No, no es así. No todos tenemos el mismo recuerdo, ¿ya? De un evento. Por ejemplo, ahora, cuando salgan de aquí a una semana, recordarán de esta hora que estuvimos aquí. Algunos se acordarán de algunos temas de tipos de maltratos, algunos se habrán olvidado, pero recordarán otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando de los protocolos. Mientras que otros se estarán acordando de que en ese momento alguien ha escrito en el WhatsApp algo que le ha hecho sentir triste o feliz, ¿no? ¿Ya? Porque están ahí con un celular, ¿no? ¿Qué sé? Pero ¿qué quiero dar a entender? De que ustedes, por más de que estén ahorita mirándome, no están en su memoria registrando lo mismo, sino que cada uno registra lo que más le importa y lo que su motivación y percepción les da, porque algunos están durmiendo, entonces están recordando más su sueño, ¿no? Van a recordar más su sueño, o algunos están pensando en su amor, ¿no? Platónico o real, no sé, ¿ya? Pero más se van a acordar de él que de imponencia. Entonces, esa huella es única, esa huella de la memoria es única. Por eso es que es importante establecer un contexto siempre. La fase 1, presentaciones y personalización de la entrevista. Es decir, apertura de la entrevista, así como usar el nombre del entrevistado. En cámara GESI yo me voy a presentar a la persona como el psicólogo que trabaja en medicina legal,
y obviamente a la persona la voy a tratar por su nombre, ¿sí? Por su nombre, por su edad. Obviamente la presentación es importante. La fase 2, establecimiento de la comunicación. La creación de una atmósfera agradable de confianza a través de la formulación de preguntas neutras, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿No? ¿Qué le parece el clima? Cuando vino acá había mucho tráfico, se demoró mucho, ¿no? Si notas que está impaciente, ¿no? De repente, ¿no? Tratar de hacer preguntas neutras para poder generar un clima más agradable. Porque una persona que va a contar experiencias íntimas no le es fácil, ¿no? Decirlo. La violencia familiar, por eso la violencia de género es algo íntimo, ¿no? Es algo muy de la persona, que es muy vergonzoso contar. Entonces, en ese momento un psicólogo tiene que generar un ambiente agradable. Luego está en la fase 3 la explicación de la entrevista, ¿no? ¿Para qué sirve la entrevista? ¿Qué es la utilidad de la entrevista, no? La entrevista va a formar parte del proceso judicial, que está siendo entrevistada, que está en un sistema de audio y video grabado, ¿no? Que todo lo que diga no vaya verdad. ¿Sí? ¿Sí? Fase 4. Una vez que has llegado hasta esa fase, ¿no? De explicarle, pasa a ir a lo que es el núcleo de una técnica de la entrevista cognitiva, que es la reinstauración de contextos. Y a eso voy, a lo que refiero de que cada memoria es distinto en cada ser humano. Dice, la persona tiene que reconstruir mentalmente los contextos físicos, externos y personales, internos, que tuvieron lugar en el momento del incidente. En otras palabras, recordar lo que había en ese momento en casa o fuera de casa o con la persona ajena a ella o de lo que he estado sintiendo pensando. Vamos a hacer un ejemplo con ustedes para que puedan darse con los ojos abiertos o cerrados, pero si lo hacen con los ojos cerrados es mucho más sencillo. Quiero que, si quieren, cierren los ojos, pero vamos a traer a nuestra vivencia nuestro último cumpleaños. Todos recuerden su último cumpleaños. Y les voy a hacer algunas preguntas de ese último cumpleaños que ustedes han tenido. Les voy a preguntar, por ejemplo, en dónde estuvieron a la hora del almuerzo en su cumpleaños, en su último cumpleaños. Cada uno recuerda. Muy bien. En ese almuerzo de su último cumpleaños, ¿qué es lo que han comido? ¿Qué es lo que han comido y con quién han estado compartiendo ese almuerzo? Quiero que recuerden, después de almorzar, ¿a dónde se dirigieron? Muy bien. Después de dónde se dirigieron, les voy a preguntar si recibieron algún saludo de una persona especial para ustedes, de una persona muy significativa y que de repente les agradó. Quisiera preguntarles, ¿no? Si recibiste el mensaje, ¿qué sentiste? Y si no lo recibiste y que esperabas recibir, ¿qué sentiste también? Muy bien. Ahora sí, abran los ojos. Muy bien. Cada uno de ustedes ha podido recordar ciertos aspectos, ¿sí?, de esa memoria. Pero si se habrán dado cuenta, ¿no? Cada uno recuerda de una forma personal, muy personal, ese recuerdo. ¿A cuántos de ustedes les importó verdaderamente el mensaje de una persona que esperaban? ¿Y a cuántos no? ¿Cuántos realmente les tomó importancia el almuerzo y a cuántos no? Usted el almuerzo de su cumpleaños no le tomó importancia, pero de repente a alguna otra persona sí, el almuerzo fue algo significativo. Y eso es por los eventos individuales que han vivido. Entonces, la codificación de la memoria se hace muy específica, se hace muy personal.
¿Por qué a una persona en el almuerzo de su cumpleaños le parece muy significativo? Ah, es que me regalaron algo que me gustaba. Ah, es que fue con una persona que me gustaba. Es que fue en un lugar donde hace tiempo quería ir, con las personas que quería ir. Y de repente, en el otro caso de que no fue significativo el almuerzo, fue porque o no recibió el almuerzo, o porque lo pasó trabajando, o porque se fue a otro lugar, ¿no? O esas cosas. Son otros factores que influyen en la memoria. Entonces, la memoria es diferente. Por eso, debido a que la codificación implica la creación de una huella de memoria, cuando codificas toda esa experiencia, lo haces de una forma de huella. Es como una huella dactilar. ¿Todos tenemos una huella dactilar igual? No, distinto. Así que la memoria de un evento es distinta. El agresor puede recordar ciertas cosas que son importantes para él y olvidarse otras, mientras que la víctima puede recordarse de otras cosas más importantes para ella y olvidarse de otras que del agresor. Y es lo que los dos han estado en el mismo contexto. ¿Se entiende? Entonces, para poder en la entrevista sacar ese contenido, tenemos que recontextualizar. ¿Qué quiere decir? Preguntar lo que justamente se preguntaba. En ese momento, ¿qué ocurrió? Quisiera que me recuerdes el ambiente o que me cuentes el ambiente en donde ocurrió, si fue fuera o dentro de la casa, ¿no? Quisiera que me cuentes con qué objeto utilizó o no utilizó algún objeto. Entonces, dejar que la persona recuerde esa información. Contexto externo. ¿Había luz? ¿No había luz? ¿Había algún olor? ¿Había alguna música que sonaba? ¿Algún sonido? ¿Algún grito? ¿Dónde estaba localizado ese momento? Aspectos externos y aspectos internos. ¿Qué pensaste tú que pasaría ese momento? ¿No? ¿Qué pensaste tú cómo iba a reaccionar él? ¿O cómo ibas a reaccionar tú? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Cuál fue tu reacción? Entonces, estamos indagando aspectos externos y aspectos internos. Porque quieras o no, en el recuerdo y en la memoria se mezclan los dos. Lo que es el recuerdo como forma de imágenes y lo emocional y lo cognitivo. Entonces, eso es una técnica. Eso es una de las técnicas de la entrevista cognitiva. Entonces yo a la persona, a víctima de violencia, le voy a decir, bien, quisiera que recuerdes dónde ocurrió, cómo ocurrió, ¿no? Si había luz, si había algún olor, sonido, sabor, etc. Y quiero que me cuentes, ¿no?, cómo reaccionaste tú, qué pensaste tú que iba a pasar. Entonces la persona empieza a contar, ¿no? Empieza a contar con esta técnica. Luego, la fase 5 implica el recuerdo libre. Tiene que recordar de forma espontánea, sin interrumpirla. Porque si la interrumpes, estás cortando el flujo de información que ella está dando de forma espontánea. ¿Ya? Muy bien. Y antes de que recuerde libremente, se le debe dar énfasis en que debe recordar todo con detalle. ¿Sí? Debe acordarse de las cosas más tontas incluso, que para usted le puede parecer tonto, quisiera que me lo cuente. Y porque es mientras más detallado, mucho mejor. Muy bien. Luego viene la preparación para el interrogatorio. Una vez que te ha dado el recuerdo libre, ¿no?, que te ha dado el contexto externo y el contexto interno y el recuerdo libre, vas a pasar a la fase interrogatoria. Antes de pasar a esto, también porque es importante la reinstauración de contextos, porque si tú contextualizas un recuerdo, es mucho más fácil de recordar. ¿Ah? Si yo te hubiera dicho, imagínate un cumpleaños tuyo, ¿a qué cumpleaños te habrías ido tú? Al de los 12 años, de repente, al de los 15, no sé. Pero yo, ¿qué te dije? Recuerda tu último cumpleaños. Entonces, estoy dándole un contexto y es mucho más fiable el recuerdo de ese evento. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, en la fase 6 de preparación de interrogatorio, pedirle que se concentre intensamente, que diga lo que se le viene a la mente tal como llega, sin fabricarlo, y que puede decir no comprendo, no sé, no recuerdo, y contrastar imágenes. Es decir, la persona puede decir no lo sé, sí, o te puede decir no recuerdo. Está bien. ¿Por qué? Porque no es una máquina que recuerda todo, no es una filmadora que recuerda todo. El ser humano se olvida. Y si para nosotros de repente le preguntamos algún detalle, ¿tú recuerdas si en ese momento había alguien a tu costado cuando te estaba pegando? No recuerdo. Es lógico, puede olvidarse. Eso no invalida su testimonio. Pero eso hay que decirle a la persona que puede decir no lo sé, puede decir no me acuerdo. Y eso lo hace, le deja más libertad. Porque si tú le dices, tienes que acordarte, si ella está con esa idea de que tiene que acordarse, más tensa se pone. Y si una persona se pone más tensa, el recuerdo no se da con facilidad. La emoción interrumpe en el recuerdo. Fase 7. Interrogatorio compatible con el testigo. Quiere decir que las personas, algunas personas son más detallosas que otras, y tienes tú que saber indagar en esos casos. Y eso siempre he visto, ¿no? Algunos, yo hago cámaras veces con niños y adolescentes, ¿ya? Algunos niños son más sabedores, algunos niños sin nivel más. También con adultos me ha pasado que algunos te explican, te hacen todo un preámbulo y luego van al evento denunciado, ¿no? Y hay otros que te explican el evento denunciado y se van por la tangente, por todo esto, que el otro, el conflicto, todo el mundo. O sea, cada uno es distinto de cómo recuerda y relaciona cosas. Y eso hay que saber manejar. Y eso es con la experiencia. Muy bien, recuerdo desde diferentes perspectivas. Esta es la tercera técnica muy importante de entrevista cognitiva. Parte de la base de que la persona ha adoptado una perspectiva. Ahora le vamos a pedir, ¿no? Que recuerde el evento desde otra perspectiva. Si la persona dice, no, sí, mi pareja me ha pegado delante de mi hijo, muy bien. Quisiera yo que usted me cuente qué es lo que ha visto su hijo. Ese momento de que usted me cuenta que le ha golpeado, me dice que su hijo lo ha visto. Sí. Entonces quisiera que me cuentes qué es lo que él ha visto. Entonces le haces qué cosa, un cambio de perspectiva. Va a tener que ponerse en el lugar del hijo y ver, ¿no? Ponerse en esa situación y describir lo que su hijo probablemente haya visto. Eso es una técnica para que la persona, ¿no?, de alguna forma adopte otro punto de vista y sea más objetivo, ¿ya? O si no hubo nadie, no estuvo el agresor y yo, bueno, imagínate, o bueno, dime tú, ¿no?, si hubiera estado otra persona en ese lugar, ¿qué hubiera visto? ¿O qué es lo que habría estado observando? Ay, ¿qué he hecho esto? ¿No? Cambia de perspectiva, ¿ya? Eso es importante porque con ese cambio de perspectiva la persona se acuerda de algunos detalles más que si lo hubiera hecho una primera persona. ¿Se acuerdan de su último cumpleaños? Todos, ¿no? ¿Se acuerdan de con quién compartieron el almuerzo? ¿Sí? ¿Qué es lo que la persona vio en ese almuerzo? Que recuerden. Bueno, ese recuerdo del último cumpleaños. La persona que le acompañaba, la que estaba más cerca a usted, ¿qué es lo que vio en ese almuerzo? Si se dan cuenta, hay un poco más de detalles en el cambio de perspectiva. Y somos capaces de cambiar la perspectiva. ¿Sí? Muy bien. La cuarta técnica la recuerdo de orden inverso. ¿Sí? En esta técnica de la entrevista cognoscitiva se intenta que el sujeto no recuerde solo el esqueleto de la situación. ¿Ya? Muy bien. Yo hace poco, por ejemplo, tuve la dicha de ser padre y estuve en el parto de mi pareja.
Entonces, yo lo recuerdo de forma lineal. Ahora yo lo voy a hacer en orden inverso. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento en que nació mi hija, pero antes de que nazca, justo mi pareja ha tenido como 8 horas de dolor de dilatación. Y antes de llevar al hospital estaba en mi casa, se quejaba de dolor, y antes de que se queje de dolor, un día anterior le había llevado a emergencia para ver cómo estaba, ¿no? Y 2 días antes había llegado su de Chimbote. Listo. He hecho un orden inverso del relato, de mi recuerdo de todo el proceso de que mi hija nació. Entonces, en el evento violento se le pide a la víctima que recuerde. Muy bien, usted recuerda, ¿no? Cómo es que terminó, ¿no? Ese evento, ¿no? Usted dice que después de golpearla, él salió. Muy bien, quiero que me cuente, ¿no? En orden inverso de lo que él salió, retroceda, ¿no? En su relato de lo que pasó antes de que él salga. ¿Qué pasó? Él me había estado pegando con una correa, y antes de eso, de que le pegue con la correa, ¿qué había pasado antes? Antes de eso él había llegado ebrio y me había gritado. Y antes de eso, ¿qué pasó? Ya, que él me había llamado por teléfono y yo no le había contestado, y en su mensaje decía que me iba a pegar llegando a la casa. Y antes de eso, ¿qué pasó? Antes habíamos discutido porque él, etc. Entonces, va con el recuerdo en orden inverso, también va agregando detalles al recuerdo, va enriqueciendo los detalles, ¿ya? Y ojo, y eso también sirve, ¿para qué? Para detectar relatos falsos. Porque si un relato es falso, en el orden inverso, a veces se pierden algunas cosas. Entonces también nosotros nos damos cuenta de eso. Un perito experto en entrevista cognitiva, ¿no? Te es más probable que te diga si su relato está siendo, ¿no? fabricado o no, porque también se dan relatos fabricados. ¿Ya? No les voy a negar que se dan. No todo es color de rosa. Y la fase 10, el resumen y el cierre, ¿no? Entonces, eso se hace en entrevista para extraer el testimonio en cámara GES. Muy bien, gracias por su atención. Esta es la bibliografía de la ponencia, y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, dígame. ¿Cuánto tiempo dura la entrevista en la cámara? Bien, las entrevistas en cámara GESEL suelen durar 30 a 45 minutos, ¿no? Promedio. Pero yo he tenido casos en cámara GESEL donde a veces se extiende a 1 hora hasta 1 hora y cuarto, como mucho. Y eso por la cantidad de detalles. A veces son casos muy complejos, a veces en un caso mismo salen otras denuncias. Pero en casos de violaciones, por ejemplo, adolescentes con entrevisto denuncian al enamorado, ya. Pero de ahí me dicen, ¿no? Que en la entrevista sale de que su tío cuando tenía 12 años también le abusó. Entonces el fiscal me dice, pregúntale eso. Entonces se extiende un poco la entrevista. Entonces en promedio es de 30 a 45 minutos, ¿ya? Y extendida hasta 1 hora y cuarto. Promedio. Entonces, sí. Buenas noches. Dado la zona, ¿no? Que es sierra, y finalmente algunas víctimas son quechohablantes. En ese caso, ¿cómo se hace, no? Digamos, hay una víctima, un adolescente que habla quechua, y en ese caso. Bueno, en ese caso, si el perito habla quechua, bueno. Pero si no, en el caso no hay un traductor, el fiscal tiene que conseguir un traductor. O sea, el fiscal que es responsable de la investigación se le informa, ¿no? Bien, el perito no habla quechua y el quechohablante no entiende castellano. Entonces, por favor, señor fiscal, traiga un traductor para la entrevista. El fiscal tiene que conseguir un traductor. Entonces, tiene que hacerlo. Si el fiscal lo avala, ya. Entonces el traductor es oficial. En el caso que usted dijo que, por ejemplo, un adolescente fue a denunciar a su enamorado por abuso sexual,
y en la entrevista salió que anteriormente su tío o otra persona también había acusado. ¿Se puede hacer una cámara de jueces para el nuevo caso, o sea, de la otra persona que le acusó o ahí queda? Bien, es que a veces en esos casos hay que tener cuidado. Por ley, el abogado de un denunciado tiene que estar presente. En cámara de jueces tiene que estar el abogado del denunciado. ¿Por qué? Tiene derecho a defensa. ¿Ya? Todas las personas tienen derecho a defensa. Si el imputado, el que está siendo denunciado, no está notificado, ¿no? Algunos abogados de oficio se niegan a participar porque no está debidamente notificado el denunciado. Por lo tanto, no pudo participar hasta que se le notifique que está siendo denunciado. Entonces, legalmente, ¿no? Lo que debería hacer es notificarse para que su abogado de esa persona esté y recién se haga la cámara juez. Eso es lo que se debe proceder. Pero algunos dirán, no, pero se estaría revictimizando, pero estaría volviendo a entrar. Bueno, hay que valorar el costo-beneficio en esos casos, ¿no? Porque si indagamos algún proceso en la ausencia de un abogado, si el fiscal lo lleva, y si el imputado con su abogado hace ver este fallo que hubo, se toma el caso. Y es no probable que se archive, porque no estuvo notificado. Solo por esos pequeños detalles, un caso se puede archivar. Entonces, eso ya va a depender del fiscal, si es que se arriesga o no a aperturar una investigación en ausencia del abogado del imputado. Yo como psicólogo simplemente hago la función de entrevistar y distraer. Pero yo sí le recomiendo esas cosas, ¿no? Para que no se complejice el caso, ni que me denuncie también. Eso también tengo que protegerme también, porque en algunas cosas fue sucede. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si es así, entonces gracias por venir, los espero.